Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, bienvenida. Como siempre vamos a empezar con las notas de nuestro libro de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Números. El traductor griego de este libro, cuarto del Pentateuco y de la Biblia, le dio el nombre de Números, el traductor al griego, a causa de los censos que se levantaron, primeramente de la multitud que salía de Egipto y luego de sus hijos a la víspera de la entrada en la tierra prometida. Así es fácil recordar que contiene números, dos censos, a la víspera de entrar a la tierra prometida y al inicio. El propósito del censo, decíamos, era movilizar a los israelitas como una hueste bien ordenada mientras se encontraban en el campamento y durante la marcha. Para acamparse se dividían en 12 tribus, en 4 grandes grupos alrededor del tabernáculo, siempre en la misma posición relativa. Al marchar, 6 precedían y 6 seguían al tabernáculo, para que éste, como señal visible de la presencia de Dios, quedara siempre en medio. Entonces ese es el propósito de los censos. Entre los censos tenemos las murmuraciones. Contenido del libro. Este libro trata de las experiencias vividas por los hijos de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto, mientras se disciplinaban para entrar a la tierra prometida. Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? La disciplina que debemos de tener para caminar con Dios. Entonces todo ese tiempo fue de educación, digamos. Disciplina no es sinónimo de castigo, sino de discípulo, de discipulado. Entonces, tanto como los padres tienen que educar a los hijos, entonces también Dios tenía que educar a su pueblo. Podríamos decir que Números es también el libro de las murmuraciones. Son tantas y tan variadas las que ahí aparecen. Citemos, por ejemplo, la queja del camino, la de los alimentos, la de los gigantes, la de los guías, la de los juicios divinos y la del maná, que la espero que la podamos leer cada una. Y el libro se distribuye en 36 capítulos. Ya tenemos en la pizarra el contenido. Entonces vamos a ver la estancia en el Sinaí, en Cades y la marcha en la tierra prometida y los últimos hechos de Moisés. ¿Verdad? Ahora cuando ya tienen una idea clara que contiene el libro de Números, por los 2 censos y las murmuraciones, por la comida, por el agua, por la autoridad. Voy a leer algunas notas nada más del principio. Este libro es llamado de los números porque comienza y termina con un censo de los israelitas. Podría desconcertar a algunos lectores, pues al parecer hace caso omiso de la veracidad histórica. Si bien es cierto que los capítulos que acabamos de indicar conservan elementos muy antiguos, lo esencial del libro fue redactado en los ambientes sacerdotales de Jerusalén, en la misma época que el Levítico. Recordamos que cuando vimos las fuentes, la tradición era una de las fuentes, ¿verdad? Entonces ellos están escribiendo en la época sacerdotal todas las narraciones que se transmitieron de generación a generación que forman la tradición. Todas las iniciativas que se atribuyen a Moisés en realidad van dirigidas a la comunidad judía de los tiempos posteriores al exilio. Hablamos del exilio en Babilonia. Y los autores pintan el cuadro en que mueve esta comunidad a escala de pueblo que tiene ante sus ojos. Unos cientos de familias del Éxodo se han transformado en un pueblo de unos 600,000 hombres adultos, sin contar las mujeres, hijos y ganado. Y la pequeña arca de madera que se transportaba al lomo de burro es ya en ese momento el centro de un santuario portátil tan impresionante como el templo de Jerusalén. Y los sacerdotes con sus ceremonias ocupan continuamente el centro de la escena.
Hay más explicaciones, pero vamos a entrar ya en la lectura del texto. Capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de las citas divinas, el primer día del mes segundo, el segundo año después de la salida de Egipto. Segundo año después de la salida de Egipto. Capítulo 1, versículo 2. Le dijo: registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas. Tú y Aarón alistarán a todos los de más de 20 años, útiles para la guerra. Tendrán con ustedes para que les ayuden un hombre de cada tribu, jefe de familia. Y por la tribu de Rubén, Elisur, Simeón, Selumiel, Judá, Nahasón. Y así viene cada representante de cada tribu que ayuda a hacer el censo. Versículo 20. De la tribu de Rubén, primogénito de Israel, contando los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, según sus familias, fueron alistados 46.500. Y luego también tenemos, ¿verdad?, de cada una de las tribus. De la tribu de Simeón, 59.300. De la tribu de Gad, 45.650. En el versículo 44 tenemos: estos son los hijos de Israel aptos para la guerra, contados por Moisés y Aarón, ayudados por los 12 jefes de Israel, uno de cada tribu. Fueron contados según linajes y familias y resultaron en total 603.550. Los levitas no fueron contados. Y luego vamos al capítulo 2, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: los hijos de Israel acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus familias en torno a la tienda de las citas divinas. Ese es el propósito del primer censo: organizarlos en torno a la tienda, al tabernáculo, a la morada. Y empieza, versículo 3, a la tribu de Judá acampará hacia el oriente, con la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. En el versículo 10, al sur acampará la tribu de Rubén, con la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Versículo 17, partirá entonces la tienda de las citas y el campamento de los levitas estará en medio de los demás campamentos. Podemos pensar, ¿verdad? Si esta fuera la tienda del campamento, el tabernáculo, al sur 3 tribus, al norte 3 tribus, al oriente 3 tribus y al occidente 3 tribus. Y esas tribus están a partir de la tribu de Leví. O sea, el tabernáculo rodeado por la tribu de Leví, y a partir de la tribu de Leví, las otras tribus. ¿Por qué siempre nos salen 12 si está incluida la tribu de Leví? Porque los dos hijos de José, Efraín y Manasés, los adopta Jacob. Entonces ellos son los que entran a completar el número 12, y los levitas que quedan fuera de las 12 tribus, porque son la tribu sacerdotal y tienen ciudades y templos en cada uno de los lugares que ocupan las 12 tribus. Entonces es por Efraín y Manasés, hijos de José. Muy bien. Y al occidente acampará la tribu de Efraín. Junto a él estará la de Manasés. Ven, Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Y luego estará la tribu de Benjamín, o sea, toda la casta de Raquel, ¿verdad? Luego, en el versículo 25, al norte, la tribu de Dan. Junto a él estará la tribu de Aser. Y luego estará la tribu de Neftalí. Dice en el versículo 32, estos son los hijos de Israel contados según sus familias paternas. Y ya luego en el capítulo 3 entramos, bueno, ¿qué pasa con la tribu de Leví? Capítulo 3, versículo 5. Yahvé dijo a Moisés: manda que se acerquen los de la tribu de Leví. Estarán al servicio de Aarón el sacerdote y compartirán la responsabilidad de Aarón y de toda la comunidad en todo lo referente a la tienda de las citas.
estarán a cargo del servicio de la morada. Los levitas cuidarán de todos los utensilios de la tienda de las citas, de todo lo que ha sido encargado a los hijos de Israel, estarán a cargo del servicio de la morada. Darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos en concepto de donados. Son tomados de entre los hijos de Israel y les son donados. Capítulo 3, versículo 10. Pero reservarás a Aarón y a sus hijos las funciones sacerdotales. Esta es una de las murmuraciones que vamos a encontrar después, ¿verdad? Porque solo a Aarón y a sus hijos le están reservadas la función sacerdotal. Todos los levitas están asignados a otras funciones dentro del templo, pero no al sacerdocio. Versículo 11, Yahvé dijo a Moisés: he elegido a los levitas de entre los demás hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos de Israel, de los que abren el seno materno. Los levitas serán pues para mí, porque todo primogénito me pertenece desde el día en que hice morir a todos los primogénitos de Egipto. Entonces consagré para mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de ganado son para mí, son para Yahvé. Estamos hablando de las primicias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que los levitas van a estar siempre al servicio del tabernáculo. Luego vemos la importancia del culto divino en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: dentro de los levitas haz el censo de los hijos de Kehat, por clanes y familias, de todos los de más de 30 años hasta los 50, apto para entrar a la tienda de las citas. O sea que de la tribu de Leví, Kehat es el ancestro de esta Leví, que tiene su hijo es Kehat, Gersón y Merari. Moisés y Aarón son descendientes de Kehat, de la Amram, que es el papá de Moisés y Aarón y Miriam. Kehat es el papá de Amram y Leví es el papá de Kehat. Para que veamos la genealogía, ¿verdad? Por eso escoge a Kehat. Los clanes y familias de todos los demás, ya dijimos, ¿verdad? De 30 a 50 años van a ser los aptos para servir en la tienda del encuentro. 4. Este será el servicio de los hijos de Kehat en la tienda de las citas, y es un servicio muy santo. Cuando se levante el campamento, Aarón y sus hijos descolgarán la cortina y cubrirán con ella el arca del testimonio. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima el paño todo de púrpura, luego le pondrán la vara. Versículo 9. Tomarán entonces un paño de púrpura y cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas, despabiladeras y ceniceros, y todos los vasos de aceite que se utilizan en el servicio del candelabro. Versículo 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño púrpura. Versículo 13. Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él el paño escarlata. 14. Pondrán encima todos los utensilios para su servicio, los braseros, tenedores, palas y platos. Extenderán sobre él una cubierta de cuero fino y le pondrán las varas. 16. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará al cuidado del aceite, alumbrado del incienso aromático, de los panes de la ofrenda perpetua y del óleo de la unción. Este capítulo, ¿verdad?, nos da muchas luces de cómo cuando servimos como ministros de la Sagrada Comunión en la misa, del cuidado que debemos de tener con la purificación de los cálices, de los copones y de todo lo que se usa para la liturgia. Incluso también el leccionario, el evangeliario también deben de ser tratados con sumo respeto. Creo que darle una buena leída a todo el Pentateuco creo que nos daría más conciencia, ¿verdad?, del valor que tienen todos los ornamentos que están consagrados al culto divino. Luego, en el capítulo 5 empiezan leyes diversas. Vamos a leer del 1 al 3. Yahvé dijo a Moisés:
Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que están impuros por flujo seminal y a todos los que están impuros por haber tocado algo muerto. Seguimos aquí, ¿verdad? Con disposiciones relacionadas con la pureza de todo lo que está alrededor de Dios, porque donde está Dios, todo tiene que ser puro. En el capítulo 6 encontramos un voto que se llama los nazireos. Estoy en las explicaciones. Los nazireos se consagraban a Dios por un tiempo o definitivamente. Sansón era nazireo y tal vez Juan Bautista. Entonces, para que, como conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Nos va a ser más fácil comprender cómo funciona este voto. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, quiere decir que las otras 12 tribus, aparte de la tribu de Leví, podían venir al servicio del templo. O sea, era como abrir esa posibilidad a todas las tribus a través de este voto. Versículo 3. No beberá ni vino, ni beberá ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante, cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá ni uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nazireo no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo no pasará la navaja por su cabeza hasta que pasen los días de su consagración. Será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Durante el tiempo de su consagración no se acercará a ningún cadáver. Entonces esos eran los requisitos, ¿verdad? No acercarse a ningún cadáver, no beber y dejarse crecer el cabello, ¿verdad? La figura de Sansón nos cuadra perfectamente. Luego vamos al capítulo 6. Saben que desde que estamos teniendo estas sesiones bíblicas, les quiero compartir esta bendición arónica y todo, como cada libro tiene lo suyo, ¿verdad? Siempre se me olvidaba. Por fin tocó en su momento. En el capítulo 6, versículo 22, Dios propio le da a Moisés esta bendición para que Aarón bendiga al pueblo. Yahvé dijo también a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirás a los hijos de Israel. Dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Y vamos ya al capítulo 7 con las ofrendas. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de los utensilios, los jefes de Israel, los jefes de los clanes, de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Y a continuación tenemos, ¿verdad? Cada uno de los jefes de las 12 tribus fueron haciendo su ofrenda. Por ejemplo, tenemos en el versículo 12, Nahasón, hijo de Aminabab, de la tribu de Judá, hizo su ofrenda el primer día. El segundo día hizo su ofrenda Natanael, de la tribu de Isaacar. En el versículo 30, el cuarto día Elisur, de la tribu de Rubén. Y entonces tenemos ahí muchos versículos, ¿verdad? Donde cada uno de los jefes de las 12 tribus van a la tienda a hacer la ofrenda y dice la cantidad de cosas que ofrecía, ¿verdad? Lo voy a leer: 787. El total que fue ganado para el holocausto: 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con las oblaciones correspondientes para el sacrificio por el pecado, 12 chivos, 88. El total del ganado para los sacrificios de comunión: 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. 89.
Cuando Moisés entraba en la tienda de la cita para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de lo alto del lugar del perdón que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Vemos todas estas ofrendas, ¿verdad? También hay que ser nosotros siempre generosos con nuestras ofrendas al Señor. Capítulo 8, del 5 al 10. Yahvé dijo a Moisés: aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel y purifícalos. Lo harás de la siguiente manera: los rociarás con agua bendita, se rasurarán todo el cuerpo, se pondrán ropa limpia y así quedarán purificados. Tomarán luego un novillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda de las citas y convocarás a toda la comunidad de los hijos de Israel. Harás que los levitas se acerquen a Yahvé y los hijos de Israel les impondrán las manos. Qué bonito que también ahora, ¿verdad? Especialmente en los grupos carismáticos, que toda la comunidad extiende las manos para hacer oración dentro de las reuniones o liturgias. Ven que tenemos acá que es una tradición de siempre de nuestra fe, en nuestra fe. Muy bien, vamos al capítulo 9. ¿Cómo vamos a celebrar la Pascua? Versículo 1. En el mes primero del segundo año de la salida de Egipto, Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí y le dijo: que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo. La celebrarán por la noche del día 14 de este mes, con todos sus ritos y ceremonias. Moisés pues dijo a los hijos de Israel que celebraran la Pascua, y ellos la celebraron el día 14 del mes al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como Yahvé lo había ordenado. Aunque sea brevemente, quise que leyéramos toda esta parte, ¿verdad? Del culto, de los nazireos, de la consagración, para que tengamos más nociones de todo lo que contiene Números. Pero vamos ya ahora al capítulo 11. Se titula Recuerdos del Desierto. Y aquí encontramos las murmuraciones. Vamos a ir tratando de examinarnos, ¿verdad? Si también nosotros caemos en murmuración. Capítulo 11, versículo 1. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Vean qué importante esto, ¿verdad? Reconocer cuando hacemos el mal o hacemos una falta. Lo más importante es reconocerlo y suplicar perdón, no solo con la iglesia sino también con nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestros grupos de trabajo, de servicio. Reconocer cuando hacemos falta y pedir intercesión y el perdón. Versículo 3. A ese lugar se le dio el nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. En hebreo, Tabera significa incendio. Luego, en el versículo 10 del mismo capítulo 11, Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas: llévalo en tu seno, como la nodriza lleva a su bebé? El país que prometiste bajo juramento a nuestros padres. Todo el pueblo viene a mí para decirme: danos carne, queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a este pueblo, es demasiado peso para mí. Vamos al versículo 16. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel,
hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas, que se paren a tu lado. Bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se lo pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Voy a leer las explicaciones del versículo 13. Salta a la vista que el hilo del relato pasa de las quejas del pueblo y que tiene su conclusión en los versículos del 1 al 6, en los versículos del 18 al 23, y que tiene su conclusión en los versículos 31 al 35. La tradición del maná debió ser en realidad muy firme, a juzgar por los versículos 7 y 9. Los israelitas recibieron el primer conocimiento del Espíritu de Dios de la forma de actuar de los profetas. Comprendieron a través de su comportamiento y de sus oráculos que el Espíritu de Dios era comunicado de manera de un viento violento e imprevisible. Es por versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Que le dice Dios: tomaré del espíritu de mí que hay en ti y lo depositará en ellos. Como que también nosotros tenemos que tener esta conciencia, ¿verdad?, de que necesitamos ayuda a veces para hacer las cosas. Y bueno, aquí qué bien que se quejó Moisés, ¿verdad? Porque entonces ¿se acuerdan que en Éxodo habíamos visto que el suegro le dijo, ¿verdad?, toma ancianos que te ayuden? Y aquí Dios directamente le dice: escógeme ancianos para que te ayuden. Nosotros también tenemos que saber cuándo, ¿verdad?, necesitamos ayuda para cumplir nuestras obligaciones en general. Vamos a otro de las quejas, en el capítulo 12, del 1 al 15. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, no había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de la nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Que no sea como un aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé: por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento durante 7 días, después de lo cual será reintegrada. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresaba al campamento, su pueblo no se movió. También hay que pensar en esto, ¿verdad? Cómo nuestras faltas influyen también en nuestra comunidad. Y la murmuración de Aarón y Miriam siempre en contra de la autoridad. ¿Cuántas veces también nosotros murmuramos en contra de la autoridad? Entonces nada se queda sin consecuencias. Quizá aquí lo vemos más rudo, ¿verdad?
falta castigo, falta castigo, falta castigo. Pero la realidad es que toda acción tiene consecuencia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos al capítulo 13 ya. Otra murmuración de todo el pueblo. Versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres adelante para que exploren en la tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. De la tribu de Rubén fue Shema, de la tribu de Judá Caleb, de la tribu de Efraín Oseas, y así, de cada una de las tribus. Versículo 17. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo: suban por el Negev, luego pasen a la montaña, miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive en ella, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo, cómo son las ciudades donde viven, son campamentos o ciudades fortificadas. Fíjense en cómo es la tierra, si es rica, si es pobre, si hay o no árboles, y no tengan miedo en traer productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Versículo 27. Esto fue lo que contaron. Entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos, pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a descendientes de Enac. Versículo 30. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto a él le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos, si hasta vimos gigantes. Capítulo 14, versículo 1. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo: ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Versículo 5. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus vestiduras. Luego se dirigieron a toda la comunidad de los israelitas: el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé, no teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja. Versículo 10. La comunidad entera hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? También nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que creemos en Dios, pero ya no le creemos a Dios. Ya no confiamos en todos los prodigios que puede hacer por nosotros. Vamos al 12, pues. Quiero mandarles la peste y exterminarlos. Luego haré salir de ti una nación más grande y más poderosa que él. Moisés le dijo a Yahvé: los egipcios saben muy bien con qué fuerza hiciste salir a ese pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de ese país. Esta gente sabe que tú estás en medio de tu pueblo. Tú, Yahvé, que se le apareciste cara a cara. Tú, Yahvé, que estás en medio de ellos en la nube, que caminaste delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. ¿Y ahora quieres que muera este pueblo como un solo hombre? Pero entonces las naciones que oyeron hablar de ti, ¿qué van a decir? ¿Yahvé no fue capaz de llevar a ese pueblo a la tierra que había jurado darles?
Por eso es que los mató en el desierto. Demuestra más bien tu fuerza, mi Señor. Tú has dicho muy bien, Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado, pero no dejas pasar la falta, porque el pecado de los padres lo castigas en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido con él desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Yahvé respondió, ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar, pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente, porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento. Ninguno de los que menospreciaron la verá. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar a esa tierra. De esta generación, por eso se quedan 40 años en el desierto, ¿verdad? Purificando. Esta generación murmura en contra de toda esta travesía y en contra de la tierra prometida, y entonces, claro, no merecen entrar a la tierra prometida. Y por eso se quedan, la travesía que podía durar semanas, dura 40 años, porque hay que disciplinar a este pueblo que sigue añorando Egipto y preparar a otra generación que valore la tierra prometida. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, otra disciplina. Esa es la razón de por qué se quedan 40 años en el desierto, toda una generación, porque ellos son los que despreciaron la tierra prometida. Vamos a pasar de largo por acá, pero en el 15:32, por ejemplo, el castigo para el que trabaja el sábado. Luego Coré reivindica los privilegios de Aarón, Datán, Abiram, se rebelan contra Moisés. También son pasajes importantes, ¿verdad? Son de la tribu de Leví. Coré se levanta con otros de las tribus, ¿verdad? También en contra de la autoridad de Moisés. Y en realidad no es Moisés el que decide que se queden en el desierto tanto tiempo, ¿verdad? Sino que es Dios. Luego también la rama de Aarón, también una historia bonita, ¿verdad? Porque también ellos están desvalorizando la autoridad de Aarón. Entonces Moisés le manda poner una vara de cada uno, representante de cada una de las tribus, y de las 12 varas solo florece y hasta da fruto la vara de Aarón, demostrando que a él lo escoge Dios. 21. Toda la comunidad de Israel llegó el primer mes al desierto de Sin. El pueblo se instaló en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Ya, ¿verdad? Digamos que de las autoridades, Miriam, porque también Miriam es importante en la historia, ¿no? Entonces ya muere la primera, ¿verdad? Ahí en Cades murió Miriam. Versículo 2. No había agua para la comunidad y los israelitas le echaron la culpa a Moisés y Aarón. De las murmuraciones del agua, esta es la segunda vez. La primera la dejamos en Éxodo, ¿verdad? Esta es una segunda vez en que murmuran por el agua. Versículo 3. Se encararon con Moisés y le dijeron: ¿por qué no morimos mejor en presencia de Yahvé con nuestros hermanos? ¿Por qué han traído a la comunidad de Yahvé a este desierto para que muramos junto con nuestros animales? Nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar horrible. No hay donde sembrar, ni tampoco hay higuera, viña, granado, menos agua potable, dice nuestro texto, ¿verdad? Menos agua potable. Moisés y Aarón se escaparon de en medio de la comunidad y se presentaron a la entrada de la tienda de las citas. Allí se pusieron con el rostro en tierra y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés: toma tu varilla y junto con tu hermano Aarón reúne a toda la comunidad. A la vista de todos le dirás a la roca que de agua. La orden de Yahvé fue hablarle a la roca. Harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado.
Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé, tal como se le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca y Moisés dijo: oigan bien rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y el ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré. O sea que ya habíamos quedado en que solo Caleb y Josué íbamos a entrar, pero parece ser que la intención de Dios era que entrara Josué y Aarón, ¿verdad? Pero como aquí pierde la paciencia Moisés, y aparte de que pierde la conciencia, sí, la falta de confianza, la falta de obediencia y el ponerse en el lugar de Dios. Porque les dice: nosotros haremos brotar, tal vez nosotros, Dios, Moisés y Aarón, pero la realidad que es Dios. Vamos a la historia, en el capítulo 22, a la historia de Balac y Balaam. Los israelitas salieron de allí y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balac, hijo de Zippor, se enteró de todo lo que Israel le había hecho a los amoritas. Se apoderó de los moabitas un gran terror al ver cuán numeroso era ese pueblo. Cundió el pavor en Moab por temor a Israel. Los moabitas dijeron entonces a los ancianos de Madián: esta muchedumbre va a devorar toda la región como el buey que come la hierba del campo. En ese entonces era rey de Moab Balac, hijo de Zippor. Mandó buscar a Balaam, hijo de Beer, a Petor, junto al río, en el territorio de los amonitas. Lo invitó a venir diciéndole: un pueblo que salió de Egipto acaba de extenderse por toda la región y se estableció frente a mí. Ven pues, por favor, y maldice a ese pueblo porque es más poderoso que yo. A lo mejor así puedo vencerlo y expulsarlo del país, porque sé que lo que tú bendices queda bendito, y lo que maldices, maldito está. Los ancianos de Moab partieron pues junto con los de Madián, con las manos llenas de regalos para el adivino, y llegaron a casa de Balaam. Cuando le transmitieron las palabras de Balac, Balaam les dijo: alójense en mi casa por esta noche y les responderé según me diga Yahvé. Los jefes de Moab se quedaron pues en casa de Balaam. Dios visitó a Balaam y le dijo: ¿quiénes son esos hombres que están en tu casa? Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me manda este recado. Este pueblo que salió de Egipto cubre toda la región. Ven pues y maldícelo. A lo mejor así puedo oponerle resistencia y expulsarlo. Pero Dios dijo a Balaam: no irás contra ellos ni maldecirás a ese pueblo, porque está bendito. Vamos a seguir en el versículo 22, que está muy bonita esta historia. Estalló la cólera de Dios contra Balaam cuando todavía estaba en camino. El ángel de Yahvé se paró en medio del camino para cerrarle el paso, mientras venía en su burra acompañado de 2 serpientes. La burra vio al ángel de Yahvé que le impedía el paso, con su espada desenvainada en la mano derecha. La burra dio un rodeo por el campo y Balaam le pegó a la burra para hacerla volver al camino. Luego el ángel de Yahvé se fue a parar en un sendero abierto en medio de las parras. Había un cerco a cada lado. La burra vio al ángel de Yahvé, pasó a rozar el muro, aplastando el pie de Balaam contra la cerca, y Balaam le pegó de nuevo. Versículo 26. El ángel de Yahvé se fue a poner más adelante y se paró en un lugar tan estrecho que no se podía esquivar, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la burra vio el ángel de Yahvé, se echó con Balaam a cuestas. Balaam furioso le pegó con su palo. Esta vez Yahvé abrió el hocico de la burra, la que le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me pegues 3 veces? Balaam le respondió a la burra:
y hasta te burlas de mí. Ojalá hubiera tenido una espada a mano, porque te habría dado muerte inmediatamente. La burra le dijo a Balaam: ¿no soy acaso tu burra en la que montas desde que viniste al mundo hasta el día de hoy? ¿Tengo costumbre de actuar contigo de esta manera? Evidentemente que no, respondió Balaam. Entonces, en el versículo 31, entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam, vio al ángel de Yahvé de pie en medio del camino con su espada desenvainada en la mano. Se arrodilló y se postró con su nariz en la tierra. El ángel de Yahvé le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu burra? Yo vine para impedirte el paso, porque este viaje no me gusta. La burra me vio y trató de esquivarme 3 veces. Si no me hubiera esquivado, te habría dado muerte al instante y ella la habría dejado viva. Quise leer esta historia, sigue, hay varios capítulos con la historia de Balaam y Balac. Cuando Balaam, cada vez que Balac quiere que Balaam maldiga al pueblo, lo lleva a distintos lugares. Y las palabras de Balaam siempre son de bendición, porque son las palabras de Dios. Pero lo importante de esta historia es cuántas veces también nosotros estamos siendo acechados por el peligro y no nos damos ni cuenta de que Dios nos salva. Balaam ve que es lo que asociado a su fuerza militar, quiere asociar también una fuerza espiritual para vencer a ese pueblo. Entonces la fuerza espiritual de Dios le está protegiendo sin que el pueblo ni siquiera se dé cuenta, porque en esta historia el pueblo ni se da cuenta del peligro al que está expuesto. Es muy bonita esta historia y bastante larga. Vamos a leer en el capítulo 24 la bendición de Balaam. Balaam vio que a Dios le gustaba bendecir a Israel, de manera que no fue como las otras veces en busca de señales, sino que se volvió de cara al desierto. Cuando Balaam levantó la vista, vio a Israel agrupado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de él y proclamó así su poema. Palabra de Balaam, hijo de Beor, palabra del hombre que traspasa el misterio, oráculo del que escucha las palabras de Dios, que ve lo que el Dios de la estepa le da a ver, que se postra y Dios le abre los ojos. Qué hermosas son las tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Se estiran como valles, como jardines y orillas de un río. Voy a saltar al versículo 9. Se agacha, se acuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Benditos sean los que te bendicen, malditos sean los que te maldicen. Se enojó Balac con Balaam, golpeó las manos y le dijo: te hice venir para que maldijeras a mis enemigos, y tú en cambio los has bendecido 3 veces. Ahora lárgate a tu tierra. Yo había prometido colmarte de honores, pero Yahvé te dejó sin nada. Esta historia la vamos a asociar el capítulo 25, 1, pero antes les voy a leer el 31:16, a ver si así tiene más sentido para todos. Capítulo 31, voy a leer desde el 1 al 16. Yahvé dijo a Moisés: que los hijos de Israel tomen ahora desquite de los madianitas y luego irás a reunirte con tu pueblo. Moisés pues dijo al pueblo: que se armen algunos de ustedes para la guerra, que vayan a pelear contra Madián y sean los instrumentos de la venganza de Yahvé contra él. Enviarán a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Reclutarán pues entre los israelitas 1000 hombres por cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés mandó al combate 1000 por cada tribu, y con ellos a Finjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba los objetos sagrados y las trompetas para los toques. Pelearon contra Madián como Yahvé había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián. Versículo 9. Los hijos de Israel trajeron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y recogieron sus pertenencias. Prendieron fuego a todos los pueblos en que vivían. Capítulo 31, versículo 13. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron al encuentro hasta fuera del campamento. Moisés se enojó contra los jefes de las tropas, jefes de 1000
y jefes de 100,000 del combate. Moisés les dijo: así pues han dejado con vida a las mujeres. Precisamente ellas fueron las que, siguiendo el consejo de Balaam, indujeron a los israelitas de Israel a que desobedecieran a Yahvé, y una plaga azotó a la comunidad de Yahvé, porque Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque Dios no se lo permitió, pero le dio un consejo a Balaam. Entonces llegan todas estas, se redondea en la historia, ¿verdad? Llegan todas estas mujeres que hacen pecar a los israelitas, no solo con inmoralidad sexual, sino también adorando a sus ídolos. Y entonces pues cae la plaga también. Esta plaga se cura de este modo. Vamos de nuevo al capítulo 25. Israel se instaló en Sitín y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Quería que leyéramos aquella parte para que redondeáramos la idea, ¿verdad? ¿Cómo es que entran estas mujeres? Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Israel se apegó al Baal de Fobor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés: apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Yahvé. Sí se nos hacen a nosotros muy salvajes estos castigos, pero eran los castigos de la época. También es salvaje que crucificaran a Jesús. Era el castigo de la época para el delito que le acusaban a él. Muy bien, versículo 5. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el Baal de Fobor. Justo en ese momento, un israelita introducía en su tienda a una moabita a la vista de Moisés y de toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda de las citas. Al ver esto, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel, porque ya habían muerto por esa plaga unos 24,000 de ellos. Yahvé dijo a Moisés: Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, alejo mi cólera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos. Pasa a veces, ¿verdad?, que descaradamente hacemos o delitos o pecados. Separo pecado de cuando infringimos la ley de Dios a delito cuando infringimos las leyes civiles, la ley de los hombres. A veces lo hacemos descaradamente retando la ley, ¿verdad? Y esa indignación que sintió Finjas y por amor a Dios realmente, y hizo que Dios cesara la plaga. Entonces, esta también es otra de las plagas de las que padecieron en un desierto, ¿verdad? Vamos a leer Josué capítulo 27, a partir del versículo 12. Josué, sucesor de Moisés. Yahvé dijo a Moisés: sube a esa montaña de los montes de Abarim y contempla desde allí la tierra que yo daré a los hijos de Israel. Tiene esta gracia singular Dios, ¿verdad? Le deja ver a Moisés la tierra prometida. Versículo 13. Cuando la hayas visto, irás a reunirte tú también a tu pueblo como tu hermano Aarón. Recuerda que ustedes se rebelaron contra mis órdenes en el desierto de Sin, cuando la comunidad murmuró por el asunto del agua, y a ustedes les mandé que manifestaran mi santidad delante de ellos. Versículo 15. Moisés pues dijo a Yahvé: que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe el hombre para estar al frente de esta comunidad. También otro detalle bonito de Moisés, ¿verdad? No piensa en él, piensa en la comunidad. Versículo 17. Para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Versículo 18. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él.
Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitiré una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. En adelante se presentará ante el sacerdote Eleazar y éste consultará a Yahvé por medio del Urim para darle una respuesta. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán todos los hijos de Israel, toda la comunidad. Muy bien, ya dejamos a Josué, ¿verdad? Para dentro de 2 clases lo vamos a estudiar. Luego viene también en el capítulo 28 el calendario de los sacrificios, y en este mismo capítulo otra vez vemos las fiestas, ¿verdad? La fiesta del sábado, los sacrificios cotidianos, los sacrificios de la luna, en el capítulo 29 la fiesta de las aclamaciones, la fiesta del perdón, la fiesta de las tiendas. El capítulo 30, leyes acerca de los votos. 31, la guerra santa contra Madián, que fue la que venimos a leer, ¿verdad? Para entender la plaga y la reacción de fincas. Y luego los israelitas se establecen al otro lado del Jordán. En el capítulo 26 se hace otro censo, capítulo 26. Aquí vamos a terminar. Yahvé dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas y hagan el recuento de todos los de más de 20 años útiles para la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar les hablaron en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y les dieron esta precisión a los que tenían más de 20 años. Los hijos de Israel salidos de Egipto. Y otra vez tenemos la lista, ¿verdad? De los hijos de Rubén, de Simeón, de Gad, Isaacar, Zabulón, Manasés, cada uno de los hijos, porque es el segundo censo. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta acá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros.